Muy bien, muchachos, dentro de la parte de lo que respecta al análisis de sistemas, vamos a encontrar algo que se llama pues diagramación de sistemas. Para un nivel estructurado, vamos a empezar hablando un poco sobre los requerimientos, que es básicamente la determinación de requerimientos. Con respecto a lo que uno va estudiando en el análisis del proyecto, se trata de buscar una explicación del por qué se va a construir ese software, ¿verdad? Entonces, cuando se somete ese tipo de investigación, de análisis, pues tratamos de estudiarlo lo más a fondo posible y ahí es donde salen cada una de las necesidades que uno va a tener a la hora de desarrollar el proyecto. Por ende, se establecen algunas características para un nuevo sistema, por ejemplo, el conocimiento del analista o a nivel investigativo, ¿por qué no? ¿Qué técnicas voy a usar? Si vamos a usar diagramas de flujo de datos, análisis de decisión, árboles binarios, estructurados o lo que sea, o alguna especificación básica de lo que va a ser el sistema en sí como tal, ¿verdad? Por ejemplo, qué es lo que va a satisfacer, qué es lo que va a solucionar, cómo lo va a hacer y de qué manera. Entonces, ¿cómo hacer esas especificaciones? Pues nos basamos en todos los datos que tenemos de la empresa. A partir de esos datos se recolectan, se representan en un diagrama de flujo de datos, por ejemplo, o un análisis de decisión. Y a partir de ahí empezamos a tomar en cuenta que el nuevo sistema va a tener ciertos criterios, en donde se va a tener un tipo de estrategia para poder satisfacer los requerimientos. O sea, ¿cómo voy a llegar yo ahí, a eso que quiere llegar mi cliente, verdad? Entonces empezamos con lo que son las categorías de los requerimientos. Como primera categoría es comprender qué es lo que vamos a hacer, qué finalidad, quiénes lo van a hacer, con qué tiempo, con qué frecuencia, si vamos a trabajar por mes, por semana, por día, por año, ¿verdad? Dependiendo si son tareas muy grandes a largo plazo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que un proyecto de software no dura tanto, entonces no nos extendamos tanto, sino que podemos durar tal vez meses, porque ya proyectos muy grandes de años, sí estamos hablando de que son empresas muy grandes. Bueno, entonces empezamos a ver qué datos nos ocupamos, qué datos son los más importantes para trabajar. Entonces, vemos que tenemos un volumen y con ese volumen tenemos que trabajar. Básicamente es una carga de trabajo bastante pesada en donde nosotros vamos a tomar en cuenta identificadores que básicamente van a ser algunos tipos de hallazgos o situaciones en donde se va a ver el desempeño de la empresa, los estándares, se van a comparar básicamente los errores. Podríamos también hablar sobre un nivel en donde vamos a hablar de qué tipo de transacciones vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, ¿verdad? Entonces se estima básicamente el volumen, el control, los procesos y algunos datos que se van a utilizar. Por ahí vamos a la parte de las decisiones de los usuarios, en donde sabemos de que un usuario tiene básicamente la última decisión en este caso. ¿Por qué? Porque básicamente podría ser un empleado, un administrador, un gerente, una persona que toma las decisiones dentro de la organización. Entonces, a partir de ahí, esos datos que se procesan, se va a producir esa información que podemos presentar. Cuando son requerimientos a nivel de la organización, estamos hablando de que esos subsistemas vamos a realizar, ya sea en pro para obtener información, para enviar, para recibir, para ver quién depende de qué y cómo va a ser analizado cada uno de los procesos. Y gracias a esto es que empezamos a ver de que existe un documento para la identificación de especificaciones de requerimientos. En este caso, los requerimientos esenciales estudiando el sistema, ¿verdad? Serían los requerimientos de usuario. Hay requerimientos operativos, administrativos y gerenciales. Los usuarios son básicamente el de desempeño. Operativos son todo lo que son transacciones. Administrativos son a nivel de tareas, cómo las van a hacer. Y usuarios gerenciales básicamente sería la toma de decisiones. Por ahí entramos en que los requerimientos del sistema son de acuerdo al desempeño, por capacidad, por control, por costos, por comunicación y por competitividad. Y gracias a esos requerimientos nosotros podríamos generar una tablita como esta, en donde los vamos a dividir por procesos, capacidad, control, accesibilidad y complejidad, cada una de las tareas que se van a ir haciendo. Esto sería como un tipo de diccionario de datos, en donde básicamente se va a consolidar todo lo que va a ser el sistema en sí como tal. Y quedaría como algo así. Todos los requerimientos van consolidados en una sola tablita, donde se escribe cada una de las especificaciones según capacidad, control, comunicación, costos y ventaja competitiva.
Por ahí sería con lo que respecta a conceptos básicos de lo que corresponde a lo que son diagramas.